Bueno, ahí estaba el momento donde Donald Trump anunciaba y decía que justamente estábamos frente a la posibilidad de un fraude en estas elecciones de los Estados Unidos en momentos decisivos de la noche, ya casi entrada la madrugada, y que generó mucha repercusión, obviamente. Hoy están, como decía Humberto más temprano, todos los portales internacionales, todos los grandes medios del mundo poniendo foco en lo que fue esta declaración de Donald Trump cuando la apertura y el recuento de votos, en este caso de estados determinantes para saber quién será el presidente de los Estados Unidos para los próximos 4 años, está en momentos decisivos. Vamos a hacer una lectura de lo que se pueda hasta el momento, de lo que han sido las elecciones en los Estados Unidos con el analista internacional Álvaro Padrón. Álvaro, buen día. Buen día a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿sorpresa sí o no? A ver, no porque en realidad se consolidó el escenario más complicado posible. Y era posible eso que ocurriera. Lo que pasa que la combinación es tremenda, ¿no? Muy pareja la elección y pandemia. Y voy a tratar de explicar por qué. Pero perdón, muy pareja, ¿por qué? Porque los augurios prácticamente daban 7-3 a favor de Biden. No, incluso en algún momento 10 puntos, pero se volvieron a equivocar. Y esto ya lo vimos en el 2016, entonces... ¿Qué pasó entonces? Y que está ese voto secreto, ese voto vergonzante en algunos casos de gente que no dice que acompaña a un personaje como Trump, pero que luego cuando se vota funciona. Entonces, yo insisto mucho, ¿no?, en tener cuidado cuando uno descalifica a estos personajes, cuando en realidad lo que hay detrás son millones de personas que lo votan, ¿no? Entonces, es muy peligroso lo que está pasando, es muy peligroso. Porque, repito, se consolidó el escenario más raro, más de mayor incertidumbre, que es lo que está pasando ahora, ¿eh? El mundo entero no sabe cómo termina esto. Entonces, se volvieron a equivocar las encuestas, están cabeza a cabeza, estado por estado en realidad, y esto nos lleva a recordar que estamos frente a una elección distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. El voto popular no es el voto directo hacia los candidatos, sino hacia el colegio electoral. Entonces, lo que está en disputa, siempre hay que recordarlo, son 538 colegios electorales, para lo cual hay que llegar a 270. Y vamos a recordar 2016. En 2016 Trump consigue 304 colegios electorales, bastante más de los que precisaba. Y Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos que él. Esto lo tenemos que entender, porque si no, nos da la impresión de que es una elección como la nuestra o como la de la mayoría del mundo, y no funciona así. Si me pongo a explicar esto, me paso todo el día. Y miren que esto nos va a llevar mucho tiempo, porque empieza ahora un proceso que me engancha con la segunda cuestión, que yo digo que es la combinación tan compleja, que es la pandemia, que significó que más de 100 millones de personas votaran por correo. Y este es un tema clave hoy. Por eso Trump lo van a escuchar todo el tiempo, de alguna manera cuestionando eso, intentando que se laude rápido, que se anuncie rápido. ¿Por qué? Porque el recuento por correo va a llevar mucho tiempo. La gente votó casi un mes antes del día de la votación ayer. Otra cosa rarísima para nosotros, ¿no? Al final voy a decir, por ejemplo, que votaron a alguien que está muerto. Ganó un candidato en Dakota del Norte que está muerto. Por la diferencia entre el momento que votan, murió por coronavirus, hace 2 semanas, y sin embargo hubo gente que lo votó y ganó. Entonces, las cosas en Estados Unidos en este sentido son rarísimas. Es la democracia considerada más potente en el planeta, pero tiene estas particularidades que hace que sea muy difícil que uno entienda el proceso y sobre todo en esta elección que los resultados sean rápidos. Porque lo que está pasando ahora es que todos esos votos por correo no se pudieron abrir hasta que se cerró el periodo electoral concreto de ayer. Álvaro, y déjame hacer una acotación porque es una noticia reciente, tan reciente que vamos a tener que corregir algo que yo dije porque leí lo que estaba titulando el diario El País de Madrid, de que cuando Trump realizó esta declaración... Tiene argumentos ahora para decirlo, dice usted. Cuando Trump realizó esta declaración de que había fraude, todos los medios salieron a decir, Trump, sin pruebas, habla de fraude. Ahora tiene pruebas. En este momento hay un juez que acaba de iniciar una investigación porque el correo ha admitido que perdió 300.000 votos, que se han extraviado, no los encuentra. Y para que sean validados no puede pasar determinado tiempo, ¿verdad? Y es necesario iniciar, y son varias organizaciones civiles
que pidieron una investigación urgente. Esa investigación en este momento se lleva adelante porque un juez ordena buscar esos votos que pueden estar extraviados, y permítanme leerles un párrafo que me parece muy importante, que es este. Según datos presentados ante el tribunal, el servicio postal ha admitido que unos 300.000 votos por correo en todo el país se dieron por recibidos, pero no se les dio salida. O sea que lo que Trump dijo en determinado momento, no sé si sabiendo esto o no, o finalmente tiene tanta suerte que hasta suceden este tipo de cosas, también lo coloca ahora no como el alarmista que trata de azuzar a sus votantes, sino que más allá de que haya o no haya, se encuentren o no se encuentren estos votos, en este momento esa claro, y hay que ver qué peso pueden tener 300.000 votos, que a nosotros nos parecen muchos, pero en todos los millones de personas que son... Capaz que nada. 150 millones. Pero por eso digo, se entreveró todo. ¿Y saben la clave cuál es? Que está siendo muy parejo. Porque si no hubiera sido tan parejo, ya nadie estaría midiendo esto del voto a voto. Pero al ser tan parejo, ahora la pelea es a fondo. Y hay casos insólitos. Por ejemplo, hay sobres que todavía no llegaron y pueden llegar hasta 10 días después del día de la elección, pero si el sello demuestra que se votó antes del día de la elección, valen. Claro. Entonces estoy hablando de algo que puede pasar dentro de 10 días. Al ser todo tan parejo, todos los votos valen. Y observen el discurso de Biden, ahora voy a referirme a eso. Pero es muy buen punto este. ¿Por qué sale Trump a la hora que sale a marcar la cancha? Es esto que estaba diciendo Humberto. De alguna manera él se anticipa a un clima en donde intenta decir, yo ya gané. Son las dos cosas que dijo. Exacto. Yo ya gané. Pero al mismo tiempo se está armando un enorme fraude. Una cosa, es el presidente, ¿no? Bueno, lo está diciendo el presidente actual. Lo había advertido hace días atrás. Pero esto no es nuevo que dice Trump ahora. Claro, pero Danilo es su estilo, ¿no? Estamos hablando del presidente actual que tiene que garantizar que esto está bajo control, ¿no? Que estamos frente a reglas de juego. Entonces, la incertidumbre instalada por el propio presidente. El presidente pone en duda su sistema democrático. O sea, y anuncia un enorme fraude. Exacto. Y dice una cosa, y esto es la clave, ¿eh? Yo no sé si esto no termina ahí. Dice, vamos a actuar con la Suprema Corte. Él ya da un paso más y dice que va a impugnar, y ahí me permito recordar lo que hablábamos la última vez que estuvimos aquí, que era el episodio del cambio de correlación de fuerza de la Suprema Corte. Ahora uno entiende por qué hasta último momento se intentó llenar el cargo vacante de una jueza que fallece, demócrata. En un episodio sumamente cuestionado, se fuerza al Senado para que vote la sustitución por una jueza republicana, con los votos mayoritarios del Partido Republicano en el Senado. Un gran escándalo que se armó, que todo el mundo decía, bueno, en el medio de las elecciones esto tampoco es tan importante. Ahora queda claro que es importante. O sea, ¿queda claro que eso estaba planificado entonces? Y por lo pronto lo previeron como un elemento de reaseguro. Que yo digo, estamos cada vez más cerca de que eso ocurra. Por esto que Humberto estaba informando, empieza a haber planteos judiciales que se van a tener que tramitar. Con lo cual es insólito, pero estamos en un escenario en donde puede pasar mucho tiempo antes de que sepamos quién es el futuro presidente de Estados Unidos. Hasta el 20 de enero hay tiempo, ¿no? Sí. Enero es cuando el Congreso, y de vuelta toda esa idea de algo muy indirecto, que nosotros estamos tan acostumbrados a que votamos directamente a un presidente. Esto es muy indirecto. Pasa estado por estado, los estados tienen todos plazos distintos. Luego es que se conforma el colegio electoral, va al Congreso, primero asumen los diputados y los senadores y recién allí se elige al presidente de parte del Congreso. Entonces, si en esto se mete en el medio la justicia y por lo tanto la Suprema Corte, con la correlación de fuerza que Trump se garantizó fuera a su favor, estamos en un momento complicadísimo, en donde la incertidumbre, yo diría, es el adjetivo que cabe. La matemática puede llevar incluso hasta un empate en los votos electorales. De hecho, pasó en el 2016, que estaba todo muy parejo. Y en el 2016, Trump gana, por ejemplo, escuchen esto, gana a Hillary Clinton en el voto popular por 3 millones y Trump termina consiguiendo 304 colegios electorales. Pero en algunos casos fue por 60, 70 mil votos en 150 millones. Claro que es menos del 1%. Claro, entonces, por eso, esos 300.000 votos que se perdieron del correo son importantes, vuelvo al ¿no? punto, y lo decía Lorena, puede ser determinante cualquier voto. Están peleando voto por voto. Bueno,
Trump dijo lo que dijo, ¿no? 3 patas, gané, se está armando un gran fraude y voy a recurrir a la Suprema Corte. ¿Qué dijo Biden con su estilo, ¿no? Que lo decía la otra vez, un hombre bastante tranquilo, por no decir aburrido. ¿Qué podía decir? Paciencia, ¿no? Parece la cara de la paciencia, Biden. Y él dice, pidió paciencia, los resultados los conoceremos mañana o tal vez más tarde, una frase, bueno, puede ser, ¿no? Sí. No me corresponde ni a mí ni a Trump declarar el ganador de esta elección. Y dice una cosa clave, esto es una decisión del pueblo estadounidense, la elección no termina hasta que el último voto haya sido contado. ¿Qué mensaje está dando? Que él no va a aceptar el discurso de Trump, que dice, resolvamos esto ya, yo ya gané, nada de meternos a contar posibles votos que yo digo están cuestionados porque el correo... Entonces, claramente, el escenario del conteo de los votos por correo le favorece a Biden. Y el escenario de una imagen inmediata de lo que vienen siendo hoy las encuestas, no las encuestas sino los bocaduras, todo, es favorable a Trump. Entonces, Trump quiere apurar y sobre todo pasar a la ofensiva, lo hace siempre, ¿no? En este caso muy claramente, y Biden dice, paciencia, todo esto tiene que hacerse bien. En fin. ¿Podemos hablar de una crisis institucional Sí, entonces en Estados Unidos? Sí, sí. Estamos frente a una situación de incertidumbre que genera sobre todo el potencial de manifestaciones. Cuidado con esto. Que era algo que ya estaba instalado, ¿eh? Ya estaba instalado por la vía de todo lo que pasó con respecto a la discriminación racial, a la violencia policial. En la campaña hubo episodios de violencia y ahora empieza la parte más complicada, que es que cada uno se va a sentir ganador. Y me refiero a los votantes, sobre todo a los sectores más radicalizados. Y eso puede generar un choque fuerte, sobre todo en la medida que se extienda el periodo de incertidumbre. Claro. La tensión es lo más grave. La situación de Estados Unidos ameritaba que ganara uno u otro, pero en una elección rápida. Sí. No dilatar porque ya había un caldo, un clima abajo que no era el mejor. ¿Dónde se decide esto? O sea, se está jugando la elección. Bueno, primero, digamos, ganó Florida, otra vez. Florida es un lugar clave, lo ganó con más facilidad de lo que se pensaba, otra vez el voto latino, tirando para el lado de Trump, esas cosas que uno le sorprende entre el discurso y el voto. Y era uno de los estados donde los pronósticos le daban adversidad. Exacto, que lo perdía, porque lo había ganado en la elección del 2016. Se define todo en el famoso cinturón de óxido o el cinturón industrial. Ayer decíamos eso. Eso es clave, tiene mucho que ver con algo que también dijimos la otra vez en la entrevista, que era ese Estados Unidos que va muriendo, ¿no? La imagen de la potencia industrial, de la gente muy enojada, que perdió el empleo o perdió su calidad de vida, que ve cómo el resto del mundo mejora y Estados Unidos no. Ciudades prósperas, automotrices, industriales que han ido decayendo. Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Pero miren, ¿no? Son 10 colegios electorales en Wisconsin, 16 en Michigan y 20 en Pensilvania. Uno dice, pero no parece tan importante. Bueno, es que esto se está peleando estado por estado. Entonces, para llegar a esos 270, esto va a ser clave. Antes se le llamaba también el muro azul. Azul es como se pinta a los demócratas y rojo a los republicanos. Históricamente fue demócrata esta zona. Sin embargo, en el 2016 la gana completa Trump, en contra de los pronósticos que decía que lo ganaba Hillary Clinton. Y bueno, aparentemente hay posibilidad de que lo recupere el Partido Demócrata y ahí se va a jugar en gran medida esta elección. Repito, en algunos de estos lugares, Trump en el 2016 ganó por unos pocos miles de votos, que hubo que contarlos. Entonces, esto me da pie para dos cosas, ¿no? que quiero decir porque no se están planteando. Primero, votó más gente de lo esperado. Esto es importante, porque tiene que ver con la salud de la democracia. En Estados Unidos vota en general la mitad de la población, no es voto obligatorio. En 2016 votó 138 millones de personas, que son más o menos el 52, 53%. Se calcula que ahora pasó fácilmente los 150 millones. Lo segundo es que se elige mucho más que un presidente. Todo el Congreso en materia de diputados se renueva y el 30% del Senado. Y esto hay que mirarlo con atención, también se vota algunos gobernadores. Te quiero preguntar qué puede pasar con un presidente Joe Biden y un Senado que es muy probable que lo mantenga el Partido Republicano. Muy buen punto, Danilo, es lo que quería decir. Hay un equilibrio necesario entre presidente y parlamento y Congreso. Entonces, puede pasar lo que estás diciendo o puede pasar al revés, que gane Trump y tenga minoría parlamentaria. Entonces,
hay que ver esa ecuación completa porque va a demostrarnos qué Estados Unidos se viene ahora. Claro. También va a demostrarnos, en la hipótesis de que Trump pierda, qué va a pasar con el Partido Republicano en el futuro. Porque Trump se comió al Partido Republicano, descabezó todos sus liderazgos. Entonces, una derrota de Trump y del Partido Republicano pone a ese partido en una gran incertidumbre hacia el futuro en cuanto a nuevos liderazgos. Como un trampismo en este momento, pero porque hablamos... no te quepa duda. Cuando termine la elección, yo decía, voto más, voto menos, se hablan de cerca de 75 millones de votos que son votos a Donald Trump, es decir, a la personalidad de Donald Trump. Y eso no deja de tener visos de cierto populismo peligroso, ¿no? Porque es un hombre que no cuida para nada las formas, que realiza la declaración que realizó en el momento que la hizo, y como bien nos decía Horacio Mayer desde Miami hace algunos minutos atrás, esta declaración que vamos a volver a ver ahora con el audio, Trump la realiza para sus votantes, como diciendo, ojo, nos quieren robar la elección. Esto era lo que decía. All of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won. Sumado a esto, yo recién hablaba de la orden judicial de este juez que pidió una exhaustiva y rápida investigación del correo. En este momento, lo último es que el Servicio Postal de los Estados Unidos le ha contestado a ese juez y ha rechazado la petición del juez del Distrito de Columbia para realizar esa rápida y exhaustiva inspección de alguna de sus instalaciones por las 300.000 papeletas de votación supuestamente extraviadas. El correo le dijo al juez, o le contestó, que va a cumplir con su propio horario de inspección y va a seguir con lo que normalmente el correo realiza como trabajo de investigación, y rechazó la orden judicial. Sí, esto va para largo y se entreveró mucho, y yo quería salir un poquito de Estados Unidos para mirar al resto del mundo. Ahí está, era la pregunta que yo tenía acá para hacerte, ¿no? Eso es lo que pasa a la interna, con un voto que la otra vez que conversábamos veíamos que, bueno, tiene determinadas razones que cuesta comprender desde afuera a la interna, pero que de alguna manera esto se da en un momento muy particular del mundo, azotado por la pandemia, con dos polos entre Estados Unidos y China. ¿Cómo puede cambiar ese orden y, bueno, los equilibrios internacionales? Bueno, el mundo entero está mirando esta elección y, por lo tanto, lo que allí ocurra también define parte de la correlación de fuerza planetaria, ¿no? Tres grandes referencias. China, silencio. Rusia, Putin es un hombre que prefiere a Trump al frente de Estados Unidos. Y Europa, que hace lo que puede, ¿no? Trata de no quedar mal, pero claramente hay una enorme preocupación. Hay una declaración de la jefa del Consejo Europeo que la voy a leer textual porque es fantástica, ¿no? Ella dice, Donald Trump no ha caído del cielo, no ha tomado como rehén a la mitad de la población estadounidense ni les ha lavado el cerebro, así que hay una razón para que esté allí. Y la razón permanece incluso después de que se vaya. Esto es muy importante de entender. ¿Qué está diciendo? No es un problema solo Trump. Lo hemos dicho más de una vez en relación a Bolsonaro también. Es que hay una mitad de la población que lo apoya. Y piensen un minuto cómo se sale de este clima que acabamos de presenciar con la declaración de Trump. Estados Unidos es un país partido a la mitad. Y con esta imagen de cuestionamiento a lo que ocurra, si no gana Trump,
va a quedar una sensación de que la mitad del país no va a aceptar ese resultado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al mundo le preocupa mucho un Estados Unidos inestable. Claro. O sea, ya decíamos la otra vez, ¿no? Estamos frente a una potencia en declive, como vos decís, en donde China asciende y Estados Unidos en declive. Es muy peligroso un país en declive, una potencia en declive, que entre en un estado de inestabilidad. Y eso no le sirve a nadie. Entre otras cosas en materia económica. En cualquier momento vamos a empezar a mirar el reflejo de este momento en la Bolsa de Nueva York. Exactamente. Y antes de cerrar, Álvaro, ¿está bien la mirada de cómo ve China, cómo ve Rusia y cómo ve Europa esta situación con Estados Unidos? A Uruguay, al gobierno de Luis Lacalle Pou y de la coalición, ¿qué le conviene? ¿Que siga Trump? Sí, ¿O que los demócratas entren al poder? No es una respuesta fácil porque depende de muchos elementos. Primero, nosotros somos intrascendentes, ¿no? Pero no hablo de Uruguay, hablo de América Latina. ¿Le importa a México? Y más o menos. ¿Le importa a Cuba y Venezuela por el relato y por todo lo que significa el contraste político? ¿Le importa a Brasil? Pero Brasil ha desaparecido del concierto internacional, entonces no hace ruido. Por supuesto, llegando a Uruguay, menos. El gobierno uruguayo jugó fuerte para mostrar una coincidencia con el gobierno, no de Estados Unidos, de Trump. Y la jugada más fuerte y más polémica fue apoyar al candidato a presidente del BID, rompiendo una historia de presidente latinoamericano, y apoyó al candidato de Trump. Esto fue muy duro, fue cuestionado incluso en la coalición. Recuerden, era todavía canciller Talvi y no estaba de acuerdo. Fue Sanguinetti junto con otros expresidentes de América Latina que firmó una declaración en contra. Entonces, una jugada riesgosa. Yo diría, si gana Trump, seguirá ese vínculo que fue abonado en el sentido de cercanía, y si gana Biden, Estados Unidos no va a cambiar mucho. Lo que pasa es que frente a Trump cualquier cambio parece radical, pero Estados Unidos tiene una gran estabilidad en materia de política internacional. Lo que nos rompe los ojos es el estilo de Trump, pero de todo lo que ha anunciado, después pasa menos. Ahora, yo preferiría que hubiéramos sido más cuidadosos. Faltaba poco para una elección, no había que arriesgar, se arriesgó y bueno, veremos el resultado, que yo no lo miro tanto en términos de país. Yo creo que lo importante va a ser qué tipo de política exterior va a elegir Estados Unidos para América Latina y particularmente para el Mercosur. Y ahí volveremos al dilema que, Lorena, vos planteabas recién. El mundo te mira cómo te moves. Entonces, China hoy es el principal socio comercial de toda América Latina. Y por lo tanto hace la cuenta cuando ve los movimientos que hacen los países. Y el juego que se está jugando ahora es un juego geopolítico. Y la elección en Estados Unidos define si Estados Unidos sigue en una lógica de retroceso, estilo Trump, o vuelve a ser parte del concierto internacional. Recordemos que Trump sacó a Estados Unidos de casi todos los organismos, incluyendo, en medio de la pandemia, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si gana Biden, uno supone una recomposición de la política exterior vinculada a los organismos internacionales y, por lo tanto, volver a esa construcción de una gobernanza global. Eso le hace bien al planeta. Pero la decisión al final la tiene el mercado interno, como yo siempre digo, y claramente lo antipopular que es Trump a nivel internacional acaba de volver a demostrar que en su país sigue siendo muy popular y, como vos decís, Humberto, no es solamente por el Partido Republicano. Él ni lo necesita, lo necesitó instrumentalmente. Sigue siendo claramente un candidato capaz de convencer a millones de personas de que lo voten. Veremos en poco tiempo, ojalá en poco tiempo, porque mientras más dure esto, más peligroso se pone. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Álvaro Padrón, analista internacional en la mañana de Arriba Gente.